Con Exteriores, Eliana está con otra actividad, la saludamos también. Buen día, Eli. Dos vehículos que figuraban fuera de la Buenos días, institución. compañeros. Escuchamos a Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, con relación al daño patrimonial. Van a hacer un informe sobre el probable perjuicio de 1.000 millones de guaraníes. Estos que se utilizaban para transportar anteriormente lo que correspondía al producto de lo que se obtenía en el campo, traerlo a la ciudad. Este camión ingresó el 16 de agosto del 2022 a este taller y a partir de ahí siguió cargando combustible a pesar de que no estaba funcionando. Y el segundo caso correspondería a una camioneta de la institución que también ingresó al mismo taller el pasado 14 de febrero de este año. La cuestión es que hicimos los cruces ya con Petropar y tenemos datos preliminares que nos permiten concluir por el momento, en este caso de los dos vehículos. Sospechamos que tendríamos más casos porque aparentemente se procedía también a tocar el tablero, a alterar lo que correspondería a la parte del tablero. Y hablamos de estos dos vehículos, 180 millones de guaraníes, lo cual sería la punta del ovillo porque estimamos nosotros que detrás de esto vendrían otros casos como ser supuestas compras de repuestos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El sábado a la mañana nos constituimos al taller mecánico, nos comentó el propietario de este taller mecánico que estaba recibiendo amenazas, que temía por su vida. Solicitamos a la policía que nos acompañe y que brinden seguridad, tanto a los dos vehículos, porque hubo un intento por parte de los funcionarios de retirar el camión y también la camioneta para ocultarlos. Y bueno, al llevar la seguridad con nosotros, la policía nos acompañó, se labró acta, pero en ese momento también la policía, cruzando información, encontró de que el propietario de este taller estaría prófugo de la justicia, o sea, tendría una orden de captura por una cuestión de apropiación, ¿verdad? Ya la policía remitió todos los antecedentes a la comisaría de San Lorenzo y entendemos nosotros de que eso ya quedó ahí, ¿verdad? Entonces, es uno de los tantos casos que estamos detectando y que queríamos compartir con ustedes, porque a partir de esto hemos tomado la siguiente decisión, dado que tenemos datos muy sólidos, se simulaban cargas en estos vehículos. Obviamente esto era en complicidad con personas del sector privado, específicamente playeros. El esquema era regular, alternaban básicamente 3 estaciones de servicio, aproximadamente podemos dar más detalles después. Se tratarían de 7 choferes y en la línea jerárquica tendrían que estar al tanto de este esquema 4 altos niveles gerenciales de la institución. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de apartar a las personas, en primer lugar aquellas que ocupan cargos, a los efectos de evitar la obstrucción a la investigación, y en segundo lugar remitir todos estos antecedentes directamente ya a la Fiscalía porque configura delito penal. Y al mismo tiempo hemos solicitado una reunión al señor Contralor de la República para que haga una auditoría general, porque estamos nosotros sospechando de que este es apenas la punta de uno de los tantos hechos de corrupción que ya hemos detectado en menos de 15 días. Tenemos también los demás hechos, el uso indebido de recursos para el pago de viáticos y la contratación también de personas que no necesariamente estaban vinculadas a la institución y tampoco llevaron trabajos, no están en condición de demostrar que hayan realizado trabajos para los cuales fueron contratados. Bueno, hasta acá entonces va mi relato. Pero no sé si eventualmente tiene una pregunta, podemos pasar el micrófono también a la asesora jurídica, ¿verdad? Y también al gerente general que se encargó de la investigación este fin de semana, todo lo que corresponde al aspecto financiero. Respecto al tema de, justamente, lo comentado, ¿cuál es la dependencia afectada? Y se tienen ya los nombres de los directivos, en este caso, o gerentes que están involucrados en el sumario. Y la dependencia afectada en términos institucionales es el INDER. Básicamente nosotros, teniendo en cuenta todos estos procedimientos incorrectos, hoy estamos sin presupuesto para papelería, no tenemos seguro para vehículos, no tenemos combustible para cubrir nuestra actividad en el campo, no estamos teniendo recursos para pagar viáticos, no tenemos dinero para mantenimiento. Entonces, al parecer hubo todo un esquema que desordenó nuestro presupuesto financiero y hoy, faltando 4 meses para terminar el año, estamos con estos inconvenientes, no vamos a poder cumplir nuestra misión, ¿verdad? Debido a eso.
El área afectada obviamente comienza por abajo, talleres, son 7 choferes que estarían ahí involucrados. Ya eso está comprobado incluso con nombre porque tenemos los registros, hemos logrado este fin de semana obtener registros con cruces de Petropar. Tenemos también a los efectos de evitar obstruir la justicia sin que necesariamente implique algún tipo de responsabilidad en el hecho, porque todo es supuesto hasta ahora. Hemos decidido apartar al gerente general, el gerente general ya fue apartado hace una semana. También esta semana o esta mañana vamos a proceder a apartar al director de Administración y Finanzas de la institución. Y por supuesto, según lo que eventualmente había manifestado el director de talleres, porque él también estuvo aparentemente involucrado en esto, ¿verdad? Había manifestado que esto estaba al tanto de todas las autoridades, por encima de todas las autoridades jerárquicas. Por eso es que básicamente estamos concluyendo que habría 4 niveles jerárquicos que estarían también al tanto de este esquema en donde se simulaban cargas de combustible. Y estamos hablando, y se alteraban tableros, ¿verdad?, para alterar los kilometrajes. Estamos hablando solamente de 2 vehículos, pero estos fueron los más groseros porque figuraban que estaban en los talleres. Nosotros nos constituimos el sábado, verificamos que efectivamente estos vehículos hace un año estaban sin funcionar. A pesar de ello, figuraba en lo que es el sistema flota que le llama Petropar, figuraba que serían cargando combustible. ¿Pero es posible tener los nombres, presidente? Y por una cuestión de la presunción de inocencia todavía nosotros no podemos. Nosotros vamos a remitir los antecedentes de la Fiscalía, quien es la que se encarga obviamente de iniciar la investigación. Porque lo bueno de esto es que ya es un caso penal directo, porque digamos que la flagrancia en sí es contundente, ¿verdad? Pero como digamos a los efectos de resguardar el debido proceso y también la presunción de la inocencia, ¿verdad?, no podemos revelar nombres. Enviaríamos toda la Fiscalía, están todos identificados quiénes fueron los que cargaron, ¿verdad? Entonces, por eso, sí me disculpan, ¿verdad? Presidente, ¿de cuánto hablamos de un perjuicio económico y desde hace cuánto tiempo se presume que venían realizando estas acciones? Y por lo menos este año son 178 millones en 2 vehículos, 178 millones de guaraní en 2 vehículos. Pero además de eso hay denuncias de que se simulaban compras de repuestos, se simulaban compras de bienes patrimoniales que finalmente no están dentro de la institución. Son denuncias que nos hicieron llegar a través de, digamos, de un grupo del sindicato que justamente en un programa de televisión al cual fui invitado, me hicieron conocer estas denuncias y a partir de ahí, de manera silenciosa, iniciamos una investigación en la institución y hemos detectado hemos logrado corroborar casi todos los hechos que se denunciaban a partir de la documentación que arrimó que arrimaron los del sindicato al medio de comunicación. En este caso podría tener también algún tipo de involucramiento del anterior presidente del INDER, o se podría, digamos, abrir la posibilidad de una denuncia en su contra. Y yo creo que eso la asesora jurídica podría dar más detalles, pero obviamente, ¿verdad?, cuando están ocurriendo estos hechos así, no podrían, en una primera instancia incluso el director de talleres se arrimó, se acercó al gerente general y él manifestó de que todas las autoridades estaban al tanto de este hecho. O sea, fue una afirmación de él, ¿verdad? Incluso estuvimos conversando ahí sobre eso. Aparentemente él querría colaborar con la justicia y contar efectivamente cómo fue todo el procedimiento, pero básicamente lo que él manifestó en una conversación que obviamente no tiene todavía ningún tipo de valor, ¿verdad?, debido a que no es una investigación de la Fiscalía, era interna nuestra. Él manifestó estar dispuesto a dar todos los nombres y a decir cómo funcionaba el esquema y quizá eso nos permita detectar. Nosotros estamos estimando probablemente más de 1.000 millones incluso en materia de daño a la institución. Ahora, presidente, si se encontraban ya hace un año en los talleres, ¿no se envió algún tipo de informe teniendo en cuenta que rige también un contrato para la prestación de ese servicio? ¿Y el por qué no se brindó? Porque si son de mucho tiempo, es un año, ¿verdad, presidente? Sí, justamente nos llamó mucho la atención porque el taller en sí era un taller que no tenía las condiciones mínimas para brindar un servicio. Era un taller, una cosa rara era. Ahí ustedes pueden ver justamente, de hecho, el camión de la institución que se usaba para transportar mandiocas desde el campo hasta la ciudad, y es lo que más sentimos, ¿verdad? Porque obviamente esto resta la posibilidad que los compatriotas tengan que traer sus productos hasta acá y se estaba utilizando para un esquema supuestamente delictivo, ¿verdad? Entonces,
Nos llamó mucho la atención la situación del taller. No ganó la licitación, no sabemos cómo es que le llegaron hasta ahí los vehículos, ¿verdad? No nos explicamos, pero me gustaría justamente darle la palabra a la asesora jurídica para decir ella qué es lo que más le llamó la atención de ese hecho. Buenos días. En primer lugar, quiero manifestar que nosotros, esta administración, sigue precisas instrucciones del presidente Santiago Peña en lo que respecta a la lucha contra la corrupción con tolerancia cero. Desde el momento que nosotros recibimos denuncias, instamos todos los mecanismos para realizar la investigación pertinente, cuidando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados. Por lo que establece el artículo 286, inciso 1, el presidente como autoridad máxima del INDER, entonces ya está instando las denuncias penales pertinentes al Ministerio Público en la especializada de delitos económicos, porque nos encontramos con hechos de corrupción que se pueden traducir en faltas graves establecidas en el artículo 68, inciso H de la ley 1626, así como transgresiones en lo que es reglamento interno, transgresiones en el manual de funciones y procedimientos del mantenimiento de vehículos, porque cada vehículo tiene que tener orden de servicio, tiene que tener memorandos, informes para los talleres que deben ser licitados, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones tenemos vastos documentos donde encontramos pruebas que son fehacientes, que acreditan la existencia de posibles hechos punibles, por lo que nosotros vamos a remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, así como también en este momento estamos tomando la decisión de apartar del cargo a los funcionarios que están en orden jerárquico, considerando que sus conductas objetivas se ven relacionadas en cuanto a lo que es el orden jerárquico de ellos y las responsabilidades que ellos tienen en la institución. Por lo tanto, se les va a estar apartando mientras dura la investigación interna, sumaria administrativa, así como también la investigación penal. No sé si tienen alguna consulta. ¿Cuándo terminaría la investigación interna? ¿El sumario administrativo? El sumario administrativo se remitirá al Ministerio de Economía, que ahora absorbió, ¿verdad?, las funciones de la Secretaría de la Función Pública. Nosotros remitiremos hoy todas las pruebas que tenemos y también estamos ya terminando el día de hoy nuestra denuncia penal pertinente. Que ya pasa a la Fiscalía. Que ya pasa al Ministerio Público. ¿Cuántas personas fueron identificadas dentro de esta estructura? Hasta ahora tenemos 3 personas identificadas, sin contar con el listado que tenemos del avance de las tarjetas de flota, que son los informes diarios de Petropar, donde ahí tenemos individualizado a más personas. Creo que son aproximadamente 7 choferes involucrados más también. Pero también se va a evaluar la responsabilidad política de los administradores Por que subieron a supuesto, cargo. por supuesto, toda la responsabilidad de todas las personas, las autoridades en su orden jerárquico serán obviamente analizadas y estudiadas para ver, ¿verdad?, qué implicancia tienen, si es coautoría, complicidad y demás, que va a ser ya una cuestión del Ministerio Público, así como también la instrucción con el juez instructor del sumario, ¿verdad? Entonces, eso como de forma preliminar lo que podemos anunciar. En cuanto a la identificación de los mismos, como dijo el presidente, no podemos dar nombres para resguardar su debido proceso y presunción de inocencia. Me gustaría que el gerente general explique cómo se procederá y cómo funciona el esquema. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, como decía el presidente, este es parte un poquito de un desorden administrativo, ¿verdad?, que hemos encontrado. Nosotros decimos que está en terapia intensiva la parte administrativa del INDER, lastimosamente. Entonces, esto es caldo de cultivo, ¿verdad?, para todo tipo de operaciones irregulares. El tema de combustible es uno de los que normalmente luego se utiliza, ¿verdad?, para digamos, desviar fondos del Estado, ¿verdad?, en este caso, simulando una entrada al taller de los vehículos y sin embargo siguen funcionando supuestamente, y entonces se cargan por suerte tenemos hoy en día la posibilidad de llegar a los datos exactos a través de la tarjeta flota de Petropar, ¿verdad?, donde cada vehículo tiene una tarjeta que tiene el perfil del conductor responsable para ese vehículo. Entonces fácilmente uno entra en el sistema y puede sacar registro de las cargas correspondientes a ese vehículo. Eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? A partir de agosto del 2022 entró uno de los camiones, ¿verdad?, y verificamos que efectivamente entró esa fecha y estuvo ya parado. Sin embargo, se siguió cargando combustible.
En el caso de la camioneta, a partir de febrero de este año, también lo mismo, ahora el mismo esquema. Estuvo también en el taller ya parado a partir de esa fecha y siguió utilizando combustible. Y básicamente uno ve también que en la mayoría de los casos se repiten los lugares donde cargan combustible, ¿verdad? Son aproximadamente 5 estaciones de servicio del emblema Petropar donde se estuvo cargando regularmente en estos vehículos. Entonces hay una confabulación evidente entre este funcionario, ¿verdad?, nuestros, ¿verdad?, con también los emblemas, con las estaciones de servicio correspondientes. ¿Se va a realizar alguna evaluación general de toda la flota de vehículos en cuanto a lo que corresponde a las cargas de combustible? Sí, estamos en eso. Tenemos aproximadamente 35 vehículos, ¿verdad?, operativos, entonces vamos a verificar cada uno de ellos, por lo menos vamos a tomar un periodo de 3 años atrás, ¿verdad? Y vamos a verificar la carga de combustible, el destino, el uso, los lugares donde estuvo. Vamos a tratar de hacer un histórico de cada uno de ellos. De hecho, estamos solicitando el ingreso de la Contraloría para hacer una auditoría. Micrófono, presidente, por favor. Estamos solicitando el ingreso de la Contraloría para hacer una auditoría general de estos últimos 3 años y evaluar efectivamente cuál ha sido el impacto, porque en los otros casos también ya tenemos indicios muy fuertes de mala utilización, como ser, por ejemplo, el pago de viáticos. Un caso de un trabajo que se tenía que hacer en la ciudad de Rollito, 2.400 familias que tenían que recibir títulos de propiedad, se les prometió en febrero del 2021, se envió un grupo de gente, no realizó el trabajo, no presentó informe, llegó diciembre, no recibieron los títulos de esta gente a pesar de haber pagado todo ya, ¿verdad? Pasó el 2022, tampoco volvió a entregarse los títulos, llegó 2023, ahora en este momento tuve que apersonarme yo porque la situación estaba ya muy complicada, ya los pobladores estaban muy enojados, tuve que ir el fin de semana pasado a trabajar allá. Y bueno, estaríamos en condiciones seguramente de empezar ya a entregar títulos de propiedad de esa zona en diciembre, pero recién cuando tuvo que entrar un segundo grupo, porque el primero que fue prácticamente 3 años, según la denuncia que recibimos, y no se presentó ningún informe. Y los informes que eventualmente fueron presentados no satisfacían los requisitos como para iniciar el proceso de titulación. Presidente, teniendo en cuenta el balance y un poco el tema de la parte económica que usted manifestaba un poco, ¿se puede decir que está en quiebra el INDER? Y prácticamente eso. O sea, el gerente general, justamente ayer estuvimos revisando con él, ayer a la noche estuvimos revisando el presupuesto de la institución. No tenemos recursos para papel, no tenemos recursos para combustible, no tenemos recursos para viáticos. No tenemos, y ese es nuestro trabajo más importante, desplazarnos al campo, hacer relevamiento de datos. En este momento no tenemos recursos, ¿verdad? No tenemos recursos para pagar al personal técnico, el que tiene que ir a hacer relevamiento. Entonces, como había manifestado el gerente general, lo que encontró es un desorden administrativo que llevó finalmente a que la institución, faltando 4 meses y medio para que culmine, 3 meses y medio, para que culmine el año, está sin presupuesto prácticamente. Ahora tenemos que ir a ver y a pedir socorro al Ministerio de Economía y a partir de acá, justamente siguiendo el mandato del señor presidente de la República de luchar contra la corrupción, ¿verdad?, y de incorporar transparencia, a partir de acá tenemos que empezar a ver los mecanismos preventivos, trabajar por los mecanismos preventivos para evitar que esto vuelva a ocurrir, o si no, básicamente vamos a seguir en lo mismo de acá a unos cuantos años si es que no instalamos mecanismos preventivos. Entonces vamos a tener que trabajar ahí con procesos de calidad, vamos a tener que trabajar con MESIP, ¿verdad? También comentarles que como institución estamos aplazados en MESIP, la puntuación de una de las más bajas entre todas las instituciones del Estado, creo que es algo así 1.7, creo que es la calificación que ha recibido, y el MESIP es un instrumento muy importante porque permite evitar este tipo de cosas, porque es una herramienta para, digamos, con un fin preventivo para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo está correlacionado. Aplazados en MESIP, obviamente era imposible, ¿verdad?, detectar de manera preventiva. Ya todo lo que tenemos que hacer es controlar cuando la cosa explotó ya, ¿verdad? Entonces, yo me alinearía un poco a tu afirmación y diría que estamos en quiebra. Ahora, presidente, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía que está aguardando hoy la titulación y otros trabajos que debería realizar el INDER y que actualmente no cuenta con presupuesto, como usted mencionaba? Y vamos a hacer todo el esfuerzo. Nosotros igual estamos conversando con el equipo técnico. Hay un grupo de gente muy comprometida con la que seguimos trabajando nosotros. Incluso este fin de semana estuvimos en conversación con gente de los registros públicos para ver un mecanismo que permita la agilización.
Y igual estamos en condiciones, a pesar de no tener recursos, de alcanzar niveles récord históricos este año. ¿Verdad? Tengan en cuenta que en 83 años de la reforma agraria solamente se ha titulado el 5% de los inmuebles de la reforma. Y nosotros, según lo que estimamos, según los cálculos que hicimos, si contamos obviamente con los recursos, si evitamos que esos recursos sean mal utilizados y sean bien aplicados, llegaríamos al 2028 con el 47% de la titulación de todos los inmuebles, ¿verdad? Este año, si llegamos a un acuerdo con los registros públicos sobre un mecanismo que está pendiente, que ayer estuvimos revisando, podríamos llegar entre diciembre y enero del año que viene a 4.555 inmuebles que ya tenemos bien identificados, que sorteado ese mecanismo, ¿verdad?, podamos nosotros iniciar el proceso de titulación masiva. Igual, la voluntad está. La planificación ya lo tenemos, ya tenemos nuestro plan estratégico institucional, ya tenemos los ejes estratégicos, las acciones que tenemos que llevar adelante en los próximos años, ¿verdad? Digamos, tenemos la capacidad, hay gente muy capaz en la institución, hay gente comprometida también, porque a veces se le mete a todos en una misma bolsa, y la idea es con esa gente comprometida trabajar para poder llegar, digamos, a lo que le llamamos nosotros titulación masiva. Es un enfoque bastante revolucionario y que va a permitir llegar a casi la mitad de los propietarios del inmueble ya al final del mandato del gobierno del presidente Peña. Presidente, teniendo en cuenta que hablan de involucramiento de la Contraloría General, esto no implica una intervención, ¿verdad? No, sencillamente que, digamos, porque las cosas funcionan siempre así, ¿verdad? O sea, cuando eventualmente se hace un corte administrativo, si ahí surgen algún tipo de indicios, características, bueno, acá de hecho el corte administrativo llevó bastante tiempo porque como que se quería hacer, no se quería hacer, faltaban algunos datos, exigíamos que se coloquen esos datos, eso nos llamó la atención, ¿verdad? Entonces, si uno detecta algún tipo de irregularidad en el corte administrativo, entonces pasa a auditoría interna, ¿verdad? Y si es que eventualmente eso es, ya auditoría interna también detecta, ¿verdad? Obviamente hay que empezar a trabajar con MESIT y con la Contraloría. MESIT porque tiene que tener esa lección aprendida y la Contraloría porque tiene que ratificar lo que eventualmente se detectó. Y a partir del informe de la Contraloría, obviamente detectar si el caso amerita o enviar a la función pública, lo cual quiere decir que va a permanecer en el ámbito administrativo todavía, o ya enviar, digamos, a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que prosiga todas las medidas pertinentes en el ámbito ya judicial, ¿verdad? Disculpe por ser reiterativo, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta toda esta situación, el quiebre, como se dice también en parte, ¿verdad? Igual, considerando la buena predisposición de seguir con la titulación o la regularización, esta situación va a retrasar mucho el tema de regularización, por ejemplo, de tierra en caso de comunidades indígenas. Así mismo, muchos de nuestros trabajos, por ejemplo, estábamos comprometidos a ir a trabajar con los pobladores de Puerto Casado, ahora no tenemos combustible. Tenemos combustible creo que para 2-3 días, para 3 millones de guaraníes de combustible en nuestro presupuesto para toda la institución. Y hay que entender que lo misional de esta institución no está acá, está en el campo. Tenemos que enviar equipos de trabajo y hoy no tenemos combustible, no tenemos para pagar viáticos. Nuestros vehículos quedaron sin seguro hace 3 meses ya que están operando, lo cual creo que es un hecho administrativo grave eso, no tener seguro, digamos, para los vehículos. Entonces estamos queriendo regularizar todo este desorden administrativo que hemos detectado, ¿verdad? Pero coincido contigo, ¿verdad? Si eventualmente no conseguimos más recursos, estamos viendo cómo reprogramar. Hoy esta tarde tenemos reunión de la Junta, queremos acercar una propuesta, que por cierto es por primera vez en la historia, en 83 años, la reforma agraria, que vamos a hacer una audiencia pública. Se va a transmitir en vivo la reunión de la Junta, por mandato del presidente de la República también, ¿verdad? Pero coincido contigo que si no tenemos recursos, hay que parar por el resto del año, ¿verdad? Porque no hay forma de eventualmente llevar adelante nuestra misión. ¿Y cuándo sería la reunión con el Ministerio de Economía? Y estamos queriendo enviar todo esto, cerrar más o menos, a pesar de que tenemos todavía las 2 investigaciones restantes en curso. El caso del cobro indebido de viáticos, la denuncia sobre esa supuesta, sobre supuestos viajes llevados adelante por 5 personas que llevaron aproximadamente unos 500 millones de guaraníes. Ese estamos cerrando ya también esta semana, y tenemos el otro caso que es la contratación de operadores políticos
¿verdad? Que terminó afectando más o menos a un grupo de 100 personas. Lo que estamos viendo de la lista de 100 personas que fueron afectadas y que ya fueron descontratadas, ¿verdad? Entonces, de ese grupo aproximadamente unos 60 lo que no estamos pudiendo encontrar ni ubicarlos, ¿verdad? Al 40 más o menos los hemos ubicado y le estamos pidiendo el informe de lo que han realizado en ese tiempo y algún tipo de documento que demuestre que efectivamente estuvieron trabajando. Actualmente, ¿cuántos funcionarios permanentes y cuántos funcionarios contratados tiene la institución? Sí, tenemos 500 y piquito, 502 funcionarios permanentes y casi 200 contratados, o sea, 190 aproximadamente. Y en cuanto a la consulta de qué vamos a hacer a corto plazo, no estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía en este caso, ¿verdad? Con una muy buena predisposición. Tenemos un plan de emergencia, ¿verdad? Para que nos oxigene financieramente para este periodo del año que nos queda, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a conseguir ese presupuesto adicional para gastos corrientes, para todo lo que mencionaba el presidente. Y bueno, ya estamos trabajando para un proyecto, una adenda al anteproyecto de presupuesto 2024 para tratar ahí de recuperar los créditos presupuestarios que nos va a permitir llegar a la meta. Y justamente sobre ese tema, ¿cuánto fue el presupuesto 2023 y cuánto se quiere pedir para 2024 teniendo? Sí, bueno, al respecto les puedo también dar un dato relevante, ¿verdad? De que el presupuesto del INDER ha disminuido en un 75% en los últimos 10 años. Eso ya no da la pauta de que en vez de ir aumentando, fuimos retrocediendo en la historia, ¿verdad? Entonces nosotros, hoy en día es 111 mil millones aproximadamente el presupuesto previsto, ¿verdad? Entonces queremos por lo menos el próximo año duplicar, porque tampoco se puede forzar mucho, ¿verdad?, las posibilidades fiscales. Entonces queremos por lo menos recuperar un 100% el próximo año y así sucesivamente en los siguientes años ir aumentando dentro de las posibilidades también fiscales que tengamos. Ahí que quiero un poco complementar porque esa pregunta es muy interesante, ¿verdad? Normalmente cuando uno quiere generar el caos en una institución que no se gobierne bien, que no sea transparente y que sea corrupta, lo que se hace es se le baja el presupuesto. Y ahí quedan dos opciones: o voy y solicito más presupuesto al Parlamento, con lo cual también tengo que asumir más compromisos políticos, ¿verdad? O eventualmente se produce un caos, ¿verdad? Porque en la práctica no se tiene presupuesto, la gente se pelea por el poco presupuesto que se tiene. Eso es típico en los países en desarrollo, donde si quiero desactivar la buena gobernanza institucional, lo que hago es generalmente voy recortándole el presupuesto. Entonces, como dice acá el gerente general, hace 10 años teníamos 100 de presupuesto, hoy tenemos 25, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es un comportamiento sistémico de ir bajando el presupuesto en la institución, con lo cual cada vez tengo menor capacidad de acción, ¿verdad? Y es una cosa llamativa. Yo creo que si queremos efectivamente reformular esta institución y que cumpla su misión, que es esencialmente el arraigo, que a su vez permite el bienestar de las familias rurales, ¿verdad?, es imposible con el presupuesto que tenemos actualmente. Obviamente esto debe preocuparle ya al ministro de Economía, porque suena que próximamente vamos a solicitarle más presupuesto. Pero y me imagino que muchas instituciones del Estado pasan por ese hecho. Presidente, ¿con qué nivel de ejecución presupuestaria encontró usted la institución y qué otras verificaciones están haciendo con respecto a esta ejecución presupuestaria? Permiso. Si el nivel de ejecución actual es baja, realmente es 54%, ¿verdad?, en general. Entonces, por eso que por un lado nos permite hacer unas reprogramaciones urgentes, ¿verdad?, que podamos ejecutar dentro del ejercicio, y por otro lado, ¿verdad?, ejecutar la totalidad, porque realmente hay muchas necesidades. Compartimos con ustedes la conferencia de prensa del INDER, en donde las autoridades indicaron la situación actual de las investigaciones en casos de corrupción, que serían compartidos también con la Fiscalía de manera a aplicar las sanciones correspondientes, y resaltar que el día de hoy se realizará la primera transmisión de la sesión inicial de la Junta Asesora del INDER.